Bueno, lo uno lleva a lo otro. Es decir, de la misma manera que hay que saber lo que no funciona, también hay que saber lo que sí funciona. En este caso, estamos hablando de la motivación de compra de un cliente. Hay que ser positivo, hay que saber por qué nos compran, porque esto nos indica el valor de lo que estamos haciendo, el valor de nuestra actividad traducida a un beneficio al cliente. Por lo tanto, el conocer por qué nos compra un cliente nos ayuda a activar y a aumentar el valor agregado que supone una acción concreta. Puede ser el precio, puede ser la calidad, pero hay que definirlo porque eso nos puede hacer mejores que la competencia y eso puede hacer convertirlo en un aumento de ventas. Metodologías hay muchas, hay varios sistemas proactivos. Podemos hacer una simple encuesta de calidad que exige, por otro lado, una sinceridad del cliente que no siempre se da. Las respuestas derivadas de una conversación, es decir, establecer un guión conversacional que nos permita averiguar por qué nos compra el cliente. Esto normalmente se puede hacer cuando ya existe un grado de confianza y un grado de trato con el cliente, animando con preguntas abiertas, animando a hablar al cliente. Y luego está lo que es fundamental, que es la situación del comprador, es decir, conocer la situación del comprador, la necesidad, lo que se suele llamar con el terminología anglosajona el pain, es decir, cuál es la motivación concreta, y a partir de ahí entender cómo se puede satisfacer esa necesidad con los valores y los beneficios de nuestros productos o servicios. Como herramientas básicas, pues está lo que es el VOC, el Voice of Client, o el CIPOC, en terminología Lean, y también tenemos pues, los estudios del mapa de valor, el VSM, y por supuesto todo lo que es la metodología de analítica de Mike o PDCA. Las motivaciones de los clientes para realizar una compra a un cliente concreto suelen ser muy dispares. En los productos normalmente suelen derivarse de las características del producto y por lo tanto descubrir motivaciones ocultas pues puede dar sorpresas, pero luego están las motivaciones personales. Alguien que ha accedido a un puesto, alguien que le han dado una misión, es decir, todo lo que tiene que ver ya con la psicología personal. Y esto a veces nos puede dar sorpresas porque resulta que la motivación principal que se aduce en un momento dado no suele coincidir con la realidad de trasfondo empresarial. Por lo tanto, ahí pueden ocurrir muchas sorpresas y las mayores sorpresas que yo me he llevado han sido las motivaciones personales. Las motivaciones personales que normalmente cuesta mucho más de definir y que además exigen un grado de confianza con el interlocutor mucho mayor. Normalmente la experiencia, la casuística, cuando estás con los clientes, te lleva a detectar, digamos, ciertas incongruencias o incoherencias. Y en esos momentos normalmente tienes que preparar un catálogo de preguntas abiertas, que son las que te llevan realmente a conocer la argumentación, si la argumentación del cliente es sincera, es verdadera o es real. Por lo tanto, digamos que el feedback que tú tienes que hacer con el cliente es de alguna manera fundamental, porque eso es lo que te va a confirmar, es como una labor semipolicial, es decir, la declaración que hace un cliente, contrastarla posteriormente con la realidad que tú vas viendo y que se va manifestando a través de otras personas o de realidades empresariales que tú detectas en el análisis que estás haciendo.
De entrada, normalmente la sinceridad exige confianza. En la medida que no exista una confianza excesiva entre dos interlocutores, es difícil que haya una absoluta sinceridad. Sin embargo, eso se puede construir, eso se puede desarrollar, y por lo tanto la sinceridad que nos lleva a conocer por qué nos compra un cliente se dará con el tiempo y con las reuniones y con el trato. Si ese trato, lo que se suele llamar química, ¿no?, dentro del ámbito de los negocios, si esa química no se da, es difícil que haya una sinceridad. Sin embargo, también hay que entender que las motivaciones personales no siempre se confiesan. Por lo tanto, esto hay que reconocer que es un camino, digamos, bastante largo de recorrer hasta poder llegar a tener la seguridad de que el interlocutor dice todo lo que piensa y piensa todo lo que dice. Ahí entraríamos, digamos, en ya conceptos casi ya de mejora continua de lo que es el lead management. Básicamente se puede resumir en todas aquellas actividades que el cliente no compra. Por ejemplo, el tener una factura bonita con muchos adornos no es algo por lo que el cliente vaya a pagar un suplemento en el precio. Por lo tanto, si podemos trabajar con menos burocracia, con unos procesos y unos procedimientos más depurados, esto significará tener mayor eficiencia y, al final, poderse concentrar en lo que realmente aporta valor, es decir, aquello por lo que el cliente paga. Por eso es tan importante saber qué es importante para el cliente, para poder reducir lo que es el desperdicio administrativo o el desperdicio en general y poder concentrarse en aquellas tareas que realmente son importantes para el cliente. Lo que no vende prácticamente es aquello que no aporta ningún tipo de beneficio al cliente, y eso hay que conocerlo también dentro de los procesos internos. Los factores que más venden son casi los conocidos por todos, ¿no? Ya sea la calidad de un producto, ya sea la calidad de un servicio que se presta, ya sea la intensidad con lo que se trabaja, un servicio de atención al cliente, ya sea la confianza que genera una persona cuando actúa, trabaja y entrega un producto o un servicio. La dificultad estriba en saber en concreto a cada cliente cuál de esos criterios son los que le hacen comprar contigo, los que le hacen acercarse y los que le hacen, en definitiva, adquirir tu producto o tu servicio. En definitiva, todo aquello que reporta un beneficio, un valor final que soluciona los problemas del cliente, esto es importante, que soluciona los problemas del cliente, esto es lo que realmente aporta valor a tu producto o a tu servicio y es uno de los motivos principales de compra. Las motivaciones, así como todo el trato que uno tiene con un cliente, deben estar recogidas en lo que se llama habitualmente un CRM, que es el Client Relationship Management, es decir, todo aquello que tiene que ver con el cliente debe de quedar recogido, porque las motivaciones de compra suelen ser repetitivas y cuando son repetitivas conviene que todo el personal involucrado en esa acción de compra y de venta sepa y pueda informarse. Por lo tanto, las bases de datos son importantes y si dentro de la empresa vemos que las motivaciones de compra de los clientes se repiten, que no son muy diferenciales, que se pueden agrupar según unos criterios muy concretos, entonces deberemos activar al departamento de marketing para que de alguna manera establezca las herramientas necesarias para el vendedor que pueda vender y también para que se diferencie el producto hacia afuera con esas características que ya sabemos que el cliente valora especialmente. Por lo tanto, esos datos son importantes de recoger y son importantes de analizar por bien personal especializado, y si no se tiene personal especializado, pues entonces de alguna manera contratar algún servicio externo que pueda de alguna manera sintetizar todo aquello en unos mensajes comerciales claros, concisos y concretos.